que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad. Muy buenas tardes, damos comienzo a este programa que hemos dado llamar Generación de Conquista, y este es el día que el Señor ha hecho, ¿no? Fresquito, para que nos alegremos con Él, aunque está ahí tiritando uno, pero nos vamos a alegrar con el Señor. Este es el tiempo que nos está regalando en el FM Inspiración 102.1 del dial, y así que bueno, hoy es un día precioso, un día de buenas noticias, un día de visitas, como hacemos cada fin de mes, ¿no, Ale? Sí. Bueno, me presento, Toti, todos me conocen por Toti. Si doy mi nombre, Lucía, pocos me conocen, pero Toti ya saben quién es. Sí, mi nombre es Alejandra. Saludamos a Antonia, que hoy no ha podido venir, se ha quedado con su mamá en su casa. Saludamos a Tamara, a Joel, que están en los controles de sonido. Y bueno, les invitamos a presentarse antes de seguir un ratito a los invitados que tenemos hoy en la mesa. De lujo, ¿eh? Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosalía y bueno, es un gusto que me hayan invitado a su programa para compartir en esta tarde con ustedes. Muy buenas tardes a la querida audiencia que nos están escuchando del otro lado. Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí. Muchas gracias por invitarme a este programa. Estamos realmente agradecidos. Queremos que sea una tarde diferente, una tarde donde realmente usted pueda salir edificado. Hemos sido invitados y bueno, queremos contarles a todos ustedes en nuestro testimonio de vida, que realmente lo que Dios ha hecho, ha transformado, ha cambiado nuestras vidas. Y en esta tarde, bueno, ya que está usted del otro lado, también sería bueno que pueda invitar a un vecino, a un amigo. Buenísimo. ¿Sí? Y bueno, podamos también salir edificados en esta tarde. Amén. Muy bien, florece el evangelista, ¿vieron? Sí. Así que haga caso, busque una Biblia, una lapicera, y los vecinos tráigalos también a escuchar, porque va a ser de mucha bendición. ¿Habrá una dirección? Sí, la Iglesia Gente Comprometida con Jesús, Ministerio Internacional Familiar, está en calle Hachal 4554, barrio Empalme, ciudad de Córdoba, Argentina. Reunión general, días domingo, 9:30 por la mañana, 19:30 horas por la tarde. Nuestros pastores son Juan y Patricia de Figueroa. Para comunicarse con nosotros, podés llamar al 458-7307 o al WhatsApp 549, prefijo de Argentina, 3515-297-668. También nos podés escuchar a través del canal YouTube buscando Generación de Conquista y colocando legado, ahí aparece la foto de nosotras tres y ahí te llevan al canal. Saludamos a Radio Online Enlace 7 Estéreo desde Sevilla, España. Le agradecemos a su administrador José Práxedes por brindarnos el espacio, ¿no es cierto?, para poder salir por esa emisora. Y está saliendo en vivo en Radio Cristo en Todas las Naciones en Distrito Federal, México. Un saludo para Rufino Vázquez, que es su administrador. Así que un saludo a toda la audiencia también que está en vivo desde allá. Bueno. Muy bien. Vamos a ir a un tema musical y luego vamos a entrar a escuchar, ¿no?, este hermoso testimonio que tienen nuestros hermanos. Así que vamos al tema.
Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Oh, gracias, nunca cambia. Nunca cambia. Mi Padre me ama, de Juan Luis Guerra. Precioso el tema, ¿eh? Muy bonito. Bueno, nosotros venimos en cada programa, desarrollamos un tema diferente, ¿no es cierto? Pero siempre basándonos en un texto que nos dio, hablamos de generación, hablamos del legado, hablamos de lo importante y la responsabilidad que tenemos, ¿no? En el momento de llegar a Cristo, de cómo cambiar, ¿no? Nuestras vidas y dejarle una herencia, ¿no? Una herencia no de ruina, sino de bendición. Vamos a recordar el texto que está en Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Tremenda la promesa, ¿no? Habíamos comenzado este programa basándonos como en un trípode y tomando 3 hombres de la Biblia, ¿no es cierto?, para justamente apoyarnos en esto de cuánto se refiere la generación y lo importante que es para Dios. Dios se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es un padre generacional. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su ley, y nosotros somos responsables de dejar testimonio a nuestra herencia. Amén. Por eso es que tenemos que sacar esas ruinas antiguas, sacar todo ese legado viejo, ¿no? Que habíamos dicho también en un salmo que no fuéramos como nuestros padres, que eran contumaz y rebelde y que no dispusieron su corazón para con Dios su espíritu. Hemos hablado todos estos temas en cada programa. Realmente hemos hecho mucho hincapié en lo que es la rebeldía, en lo que era la pantomima, en lo que era la religión. Hemos hablado muchísimo de cómo fue engañada, ¿no?, la mujer, cómo la serpiente fue astuta para engañar. Eso desarrollamos la clase anterior, de qué manera con palabras, entró por su oído y fue engañada Eva, ¿no?, que cambió el destino del hombre, ¿no es cierto?, porque fue sacado de la gloria. Y bueno, esa es la temática que damos en cada programa. Pero hoy, como es un día especial, un día como hacemos todos los miércoles del último mes, traemos los invitados de honor, invitados preciosos, que nos compartan, ¿no?, su transformación, su llegada al camino del Señor, de qué manera llegaron, qué ruinas antiguas, ¿no?, se pudieron encontrar, así que les damos lugar a ellos para escucharlos. Bueno, nosotros llegamos al Señor después de estar 10 años casados. Habíamos formado una familia, que bueno, que nuestro hogar adentro era una cosa, un caos, y afuera era otro. Vivíamos una vida de pelea, de pleito. Yo celosa, pero súper, hiper celosa. Hasta con la sombra lo celaba. Eran celos imaginativos que teníamos, que tenía yo. Íbamos a fiesta, éramos los payasos tal vez de una fiesta donde los divertíamos, pero salíamos de ahí peleando, y ir a casa y seguir peleando, y eran peleas que duraban 1 mes, 2 meses, peleas interminables. Bueno, y así fue nuestras vidas, ¿no?, para llegar a Dios. Y a donde mis hijos en ese tiempo, Mayra y Leonardo, eran chiquitos. Mayra tenía 3 años, Leonardo tenía 2. Y ellos veían ese sufrimiento de sus padres, cómo se llevaban. Mayra en un tiempo iba a una guardería cerca de la casa de mis padres, que donde yo vivía como a 5 cuadras. Un día mi hermana la va a buscar a Mayra al jardín, y mi hija le dice a mi hermana: tía, no me lleve a la casa de la mamá, porque ahí mamá y papá pelean mucho y yo no quiero estar ahí. Y eso en mi corazón me causó mucho dolor, de ver que mi hija tan chiquita dijera eso. Entre los dos, con mi esposo, dijimos: bueno, vamos a cambiar, pero los cambios eran momentáneos. Realmente tremendo lo que vivimos antes de conocer a este Dios tan maravilloso. Nosotros experimentamos cosas tremendas en nuestro hogar. Como decía Rosalía, éramos una pantalla nada más de que todo estaba bien y que realmente éramos felices, pero veían ellos un matrimonio ideal, pero la gente de afuera veía eso, pero en casa se vivía otra cosa. Realmente era muy triste lo que vivíamos nosotros, donde teníamos opresión de todo tipo. Por la parte económica teníamos opresión, también teníamos nosotros opresión en casa, porque nos daban días para que nos querían sacar la casa paterna. Mi papá murió, quedamos, como quien dice, desamparados.
asimismo habíamos problemas entre el matrimonio. Llegó a un punto de que yo quise suicidarme. Yo no sabía qué me estaba pasando, no entendía en ese momento. Y quise suicidarme y en una oportunidad algo me decía en mi mente que si yo me mataba la familia quedaba feliz, y yo no entendía que era una mentira que venía sobre mi mente. Y luego también quise tomar otro tipo de acción, donde yo dije, bueno, si no me mato yo, la mato a ella. Donde tomé una cuchilla una vez, quise hacer una acción terrible, donde entró mi madre en un momento y como que entré en razón yo y reaccioné. Y gracias a Dios no pasó nada, porque Dios ya tenía predestinado nuestras vidas, ¿sí? Tal vez estás pasando un momento crítico en tu vida, ¿no? Crees que está todo perdido, pero no está todo perdido, te digo. En ese momento nosotros pensamos que nuestro matrimonio, la solución era separarnos. Lo más rápido que podemos tomar era una separación, pero no como llegamos. Un camino más fácil, ¿no? Como Era algo más fácil. Como algo más fácil. Y yo no sabía qué hacer en realidad. Venía del trabajo, solo me ponía a llorar por la desesperación de deudas, de cuentas, de problemas, opresión, el estar desamparado, el que no tener quien te pueda guiar. No conocía a Dios, y de pronto me querían nos querían sacar la casa, y yo mi cuñado, por gracia de Dios, él conoce el evangelio, y con una hermana mía que nos hablaron de Dios, y yo me dijeron, mira, tu vida puede cambiar, dice. Sí, si vos podés recibir a Jesús en tu corazón, tu vida va a cambiar. Y yo decía, no, yo lo que necesito es un abogado. Y sí, tanta aflicción era más realista, o sea, como quien dice, buscar una salida más rápido. Sí, y dice, mira, las cosas pueden llegar a ser diferentes, dice, porque vos sabes lo que estás viviendo, dice, porque estás fuera de la voluntad de Dios, y todo va a cambiar, dice. No, le digo yo, mira, yo lo que necesito es un poco de plata, le digo, para arreglar el problema. Yo pensaba mis soluciones, buscaba mi alternativa, ¿sí? Pero ellos me seguían insistiendo. Hay un Dios que realmente entiende todas las cosas. Si nosotros tuviéramos, te la daríamos, dice. Pero realmente yo creo que Dios puede hacer algo diferente. Un milagro va a hacer Dios, dice, en tu vida. Y yo seguía en mis razones. No, mira, no sé, me dan 10 días de verdad. Yo hablaba otro idioma, totalmente diferente. Claro. Sí. Hoy, gracias a Dios, me puedo reír, pero en aquel momento era muy triste. De mucho dolor. Mucho de dolor, angustia. mucha angustia, ¿sí? Y hasta el punto que él salió con el auto, esa parte, salió con el auto desesperado a quitarse la vida. Nosotros vivimos en una calle que enfrentaba con otra casa, y él salió como desesperado en el auto: me quito la vida, te dejo tranquila y me voy. Y él salió desesperado en ese auto, pero no sé a cuántos kilómetros por hora. Y él dice que cuando iba llegando a darse contra esa casa, se le dobló el volante y una luz que lo iluminó y como quedó inconsciente. Y hoy en día podemos entender que fue Dios que estuvo esa luz de Cristo. En el plan de ya Dios. Estamos en el plan de Dios. En el plan de Dios. Sí. yo en ese momento no entendí qué estaba pasando, pero mi objetivo era terminar con todo rápidamente. Pero no entendí qué me había pasado, porque fue una cosa sobrenatural, que el auto a gran velocidad, yo me prendí con las dos manos fuertes en el volante, iba a dar contra una casa, y de pronto el auto giró sobrenatural, giró y en vez de dar con la parte delantera, pegó con la parte de atrás en el cordón y rebotó, y ahí me iluminó una luz blanca, que yo solo que hice, empecé a llorar nada más, lloraba.
Qué tremendo, ¿no? No podían comprender por qué estaban viviendo esto ustedes, no podían darse cuenta por qué habían llegado a ese punto, ¿no? O sea, ese caos dentro del matrimonio, no lo podían comprender. No, nos decían, vamos, doña Juanita que te tiene las cartas, vamos allá que te cure. Y nosotros donde los decía, íbamos, porque queríamos porque la solución a una nuestro salida, pero es como que no lo podían encontrar. No la podíamos encontrar la salida. Bueno, ahí podemos ver claramente que ese legado, ¿no?, que habían recibido de ruinas antiguas, tal vez la historia que se volvía a repetir de sus padres, de sus abuelos, tal vez esa era la historia que estaban viviendo, repitiendo historias, tal vez de un abuelo, de una abuela, porque se vuelve esa generación se vuelve a reproducir, uno, ¿no es cierto? Y por eso es que llegaron a ese punto, ¿no? Yo creo que es importante cuando un padre también toma una acción diferente y puede tomar la responsabilidad y de asumir la responsabilidad en Dios, ¿sí? Porque yo recuerdo que mi papá, aunque no entendía nada, y él siempre, en vez de nombrar a Dios, nombraba otra cosa, al rey de este mundo, ¿sí? Y el príncipe de este mundo, que no lo quiero ni nombrar, pero él lo nombraba como jugando, y decía que él lo bendecía y nada que ver. Pero en un día, en una campaña de Anacondia, él recibió a Jesús en su corazón, mi papá. Y yo creo que ahí él cambió de su forma. Yo no quise ir a esa campaña, ¿sí? Porque tal vez muchas veces te habrán invitado a vos también, que estás escuchando, ¿sí? Sí. Y muchas veces no habrás ido, ¿no? A muchos lugares que te han invitado. Tal vez a una célula, tal vez a una iglesia, o tal vez, no sé, a una reunión especial. Y no has ido. Y bueno, yo no, en esa oportunidad no tomé esa acción de ir a ese lugar, esa campaña. Pero me pasó algo curioso, que ahí sí por primera vez sentí miedo, ¿sí? Porque en casa sentí que realmente se habían ido todo se habían ido, ya Dios ya empezó a buscarme, ¿sí? Pero permitió ciertas cosas que yo tuviera temor, porque les comento, yo estaba en casa, en un momento me encontré solo, una casa grande, y no había nadie. Me voy a la pieza, siento el ruido de una ventana, un ruido raro, extraño. Si miro, voy despacio, yo totalmente tranquilo, como que no pasaba nada, no pasa nada, todo bien. Me daba valor, me daba fuerza yo mismo. Y yo digo, se han ido todos allá, esos locos allá, decía yo. Y me quedé como haciendo un poco de burla, pero en ese momento Dios me dio un chachá, ¿sí? Porque en ese momento sentí que se movía una bolsa y no había nada en la bolsa. Yo pensé que era una cucaracha. Y de pronto digo, no pasa nada, digo. Y de pronto me siento en una cama. Y la cama se movió también. Ay, sí que me entró un temor. Claro, ¿para qué te quiero? Claro. Entonces lo que a mi entendimiento de que no conocer a Dios y que nunca le había buscado, entonces lo único que atiné a agarrar fue un crucifijo que había ahí, un rosario o algo así. Y comencé, dije, si hay algún mal que se vaya. Lo único que alcancé a decir. Ay, Y entonces me quedé un poco más en paz. Inclusive busqué unos cassettes que había, en ese momento habían cassettes, ¿sí? Y puse unos cassettes de Anacondia. Así que si había algo, no quedó nadie. No quedó nadie, entonces. Ay, Dios. Y después el hermano de él, su hermana con su cuñado, con su esposo, nos vienen a hablar de este Dios. Que en Dios estaba la salida, que el único que puede restaurar nuestras vidas era Dios. Y nosotros, como él decía, como decía Raúl, no, dame dinero, como un abogado. Es que el hombre reacciona así, ¿no es cierto? El hombre que tiene vendados sus ojos espirituales no pueden ver a Dios como la única salida.
O sea, realmente esa es la tristeza más grande que uno puede encontrar hoy por hoy, ¿no? En las personas, porque el Dios de este mundo, como decía él, les ciega el entendimiento. Entonces no ven como que Dios es la única salida que tenemos todas las personas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ese tiempo, cuando él estaba trabajando, le daban eso, los tickets que uno debía comprar con eso en los supermercados. Y siempre íbamos así en familia a salir a hacer las compras, pero una familia perfecta, salir a hacer las compras, pero adentro era otra cosa. Y siempre íbamos en el auto a comprar. Y ese tiempo lo fuimos caminando a hacer las compras. Veníamos caminando, fuimos con los chicos a la plaza. Y en casa estaban esperando, estaba mi cuñado con el pastor de una iglesia de donde él iba para esperarnos para hablar de este Dios. Y nosotros, como nunca los tardamos no sé cuánto tiempo para llegar a casa. Y cuando llegamos, nosotros pasamos por un pasillo. Nosotros vivíamos con mi suegro, pero vivíamos en un departamento arriba. Cuando pasamos, subimos y mi esposo me dice, ahí vino dice, mi cuñado dice, está con el pastor. No, chiquita, usted atiéndalo, yo me voy a la pieza. Ustedes vienen a hablarlo, yo me voy a la pieza. En realidad se lavaba las manos ella, ¿no? Ya. ¿Sí? Hay veces que pasa así, cuando alguien te invita, alguien te dice, mira, hay algo especial, te invitamos a una reunión, te invitamos a algo. Y siempre hay cosas que se oponen, ¿sí? Hay cosas que se oponen, hay cosas que realmente le damos como al no conocer y a no entender que hay una oposición. Claro. Y entonces uno trata de hacerle más caso a otras cosas que son menos interesantes, a darle el valor que realmente... Y que son más difíciles a veces de creer, ¿no? Sí. Pero que es más fácil creer en Dios y uno encuentra la solución, pero bueno. Y subieron arriba ellos y mi esposo pobre puso la silla más rota que teníamos, se la puso el pastor, ni sabíamos que era el pastor de la iglesia. Y yo fui y me acosté en mi pieza. Y él me decía, vení. No, le digo yo, vino a hablar con usted, atiéndalo usted, yo no. Y estaba mi cuñada, me dice, vení Rosalia, también escucha vos lo que el pastor va a decir. No, le digo yo, no, vení. Entonces yo me senté ahí en la cocina con ellos, pero yo la verdad no entendía nada en ese momento. Tal vez Raúl estaba como más ansioso, más expectante de lo que Dios podía darle. Y yo no, yo estaba... El pastor hablaba y yo ni creía en nada de lo que él decía. Yo decía, le seguía a la corriente de Raúl. Si Raúl decía sí, yo decía sí. Si Raúl decía no, yo decía no. Sin saber, ni entendía nada. Yo lo seguía a él. Todo lo que él decía, yo decía sí. Y él decía no, yo decía no. Y si quieres recibir a Cristo, y yo lo miraba a Raúl y decía sí. Bueno, sí, decía yo. Era como algo consecuente. Hemos recibido tantas cosas, digo yo, uno más, digo yo, no sé. Hemos recibido todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. Sin conocer religiones y cosas así, lugares, hemos ido. Y al no conocer, uno, bueno, buscaba una solución por cualquier lugar, porque no entiende, no comprende. Y hay gente que dice, tiene un testimonio, te está demostrando que Dios ha cambiado su vida y te dice, vení porque te va a cambiar la tuya. Y entonces uno a veces no le cree, entonces busca sus propias soluciones. Pero realmente si no la buscas en Dios, no vas a tener solución. Exactamente. Sí. Vamos a ir a un tema musical y luego continuamos con este hermoso testimonio.
todo el día. La tierra es tuya, la tierra es mía, y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, la tierra es mía, y yo me alegro en tu presencia todo el día. Vamos arriba. Todo pertenece a ti, por Marcos Brunet. Bueno, estamos aquí con los hermanos escuchando. ¿Habrá algún saludo para enviar? ¿Llegó algún saludito? No. Bueno, a mí me llegó uno que antes de entrar saludamos a Ana Moyano, le mandamos un besito y que se mejore. Están todos allí en cama, así que están escuchando el programa. Les mandamos saludos y bendición. Así que vamos a continuar con el testimonio. Hemos escuchado de qué manera Dios los encontró, ¿no? Porque dice Dios que nos encontró. dice que Él nos encuentra, no nosotros a Él, no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y así que queremos ver de qué manera se cambia este legado, ¿no es cierto? Esta ruina, de la manera, habíamos hablado de la decadencia, que a veces uno entra, ¿no es cierto?, en vivir tan mal, digamos, sin Dios, ¿no? Cómo se da ese cambio, digamos, cuando entra Cristo a sus vidas, le dan permiso a Dios a actuar en sus vidas. Y qué empezó a pasar a raíz de que Cristo entró en sus corazones. Y sí, de que en el momento nosotros tomamos una decisión, una determinación, en el momento sin entender prácticamente de lo que estaba ocurriendo o lo que iba a acontecer, de lo que implicaba de recibir a Jesús en nuestros corazones, ¿sí? De la grandeza de que Dios iba a hacer en nuestras vidas. Y nosotros no entendíamos esa dimensión, porque recién estábamos realmente sin conocer a Jesús, con toda esta serie de problemas que teníamos, ¿no es cierto? Pero tomamos una decisión de recibir a Jesús. En esa noche recibimos a Jesús en nuestro corazón. Recibí a Jesús, recibió mi esposa a Jesús en su corazón en esa noche. Y realmente le podía decir que fue el día más feliz de mi vida. Realmente. No se puede explicar, ¿vio? No. Que esa pequeña decisión que uno a veces toma sin saber qué hacemos, ¿no? Yo sin saber nada, porque Sí. yo seguía la corriente de lo que mi esposo decía. Hoy en día entiendo yo cómo no haber Claro. entendido que estaba recibiendo Claro, pero- al mayor regalo, ¿no? Ay, sí, Dios mío, la verdad, Sí. qué verdad. Bien, nosotros recibimos a Jesús y en esa noche recibimos a Jesús. Bueno, nos pasó, ellos oraron por nuestras vidas, ¿sí? Y en esa noche sentí algo diferente de lo que nunca había sentido. Y le decía a mi esposa sin entender, ¿no sentiste como una corriente del televisor donde pasa las manos al televisor? Le digo, algo así, algo, no sé, algo raro, le digo. Pero no sé qué lo que, pero me siento re contento, le digo. Qué hermoso, ¿no? Y ahí empezamos a caminar en las cosas de Dios, ¿no? Mi cuñado nos llevó a una iglesia cerca de ahí de casa. Estábamos como a 3 cuadras de la iglesia. Y ahí empezamos a ir a la iglesia, ¿no? Ahí íbamos los miércoles, los viernes y los domingos a las reuniones. Empezamos a caminar así con las cosas de Dios y cada vez que íbamos eran unas palabras que Dios nos hablaba en nuestras vidas. Me acuerdo de un día que estábamos arrodillados los dos ahí orando y sentí un abrazo y pude entender que era el abrazo de Dios que estabas abrazando nuestras vidas y cómo de a poquito Un proceso, Dios ¿no? empezó a Un proceso. acomodar nuestras vidas, la economía de nuestro hogar. Mis celos me lo fue sacando, que me di cuenta porque antes en mi casa yo no tenía chicas amigas. No quería porque si venían yo estaba con los ojos pendientes de mi esposo, si mi esposo miraba o no miraba. Claro. También Entonces- soy muy fachero, ¿no? Pero bueno. Entonces yo amiga no tenía.
no tenía amigas, ¿no? Porque no quería eso. Entonces me di cuenta que cuando vino mi amiga, va a mi casa, se siente, y me pude dar cuenta que ya no estaban, que ya no estaban los celos. Digo, ¿en qué momento se lo sacó? Dios me lo sacó esos celos, ¿no? Porque fue algo instantáneo que Dios lo hizo, porque yo antes, pero era, no, con todo lo celaba, no, hasta iba en el centro, podía muy juntos, pobre. Pero Claro, bueno. lo que había, no había infidelidad, pero sí había, una desconfianza. O sea, porque ella pues, veía, yo al no conocer a Dios, había algunas aptitudes de parte mía que yo prometía cambios, ¿sí? Pero nunca podía cambiar. Siempre prometía, no duraba ni una semana los cambios, ¿sí? Y no podía cambiar. Claro. Entonces ella también tomaba desconfianza. Claro, no eso- había confianza. Claro, no en el se creaba matrimonio. eso, no se daban esas condiciones Sí, para decir claro. yo puedo confiar. O Claro, sea, ese No había vínculo de confianza. confianza. Claro. Qué tremendo todo lo que se forma, ¿no? Formas Sí. eso, más eso, el caos de eso, más el caos de cuentas que teníamos, pero Claro. infinidad de cuentas. Iban- Eso iban ahogando nuestro Sí, matrimonio, sí, iba sí, como sí. quien socavando los Sí, cimientos sí. para destruir una familia, ¿no? Exactamente, Claro, para porque lo que destruir una iban familia. pagando los platos rotos eran los niños. Los niños. Los niños, y ellos ya estaban recibiendo un legado Sí. viejo, En digamos, ruina. en ruina, un hogar en decadencia, Decadencia. un hogar, miren ustedes, ¿no? Unos Así padres. que empezó el proceso, digamos, ¿no? Empezó De- el proceso y de ahí, gracias a Dios, hasta el día de hoy jamás los apartamos de Muy Dios, ¿no? bien. Seguir Ujú. caminando en las cosas de Dios. Y Dios como fue aparejando cada una de las cosas, porque de las cuentas, cómo empezamos a salir de poquito. Ujú. Qué ¿Cómo hermoso. éramos? No sé, pero Dios de poquito iba saliendo de las cuentas. De a Ahora- poquito. Ahora en ese proceso, también había, digamos, en ese proceso de cambio, ¿no es cierto? Como dice ella, estábamos endeudados, como quien dice, estábamos endeudados, ¿sí? Dios comenzó a frenar todo porque yo no entendía nada, pero Dios puso en mi corazón de comenzar a diezmar. Y yo tanto así que le dije a la persona que es, digamos, la guía espiritual en ese momento, y era mi cuñado, no teníamos la visión, nada, pero era la persona que Dios había usado para que yo llegara al camino del Señor y mi esposa llegáramos al camino del Señor. Y en esa oportunidad yo le digo a él, vio que por ahí es quisquilloso hablar del tema diezmo, pero Mm, realmente yo al estar tan endeudado, Dios puso algo en mi corazón. Y dije, Una llave. sí, Esa una es una llave. llave. Ujú. Bueno, Sí. yo no entendía de llaves nada, no entendía nada de nada. Pero sí realmente entendí esto. Dije yo, como una obediencia a Dios, porque los otros lo hacen, yo lo hago. Le decía nada más, pero Dios había puesto algo. Le digo, ¿cómo es eso del diezmo? Le digo yo. Y me dice, bueno, mira, cuando lo entiendas, dice, porque sos nuevo, fíjate, dice, no quiero que te vaya a confundir nada, pero la palabra de Dios lo dice, y él de un poco temeroso, diciéndome, dice, Dios lo dice en la palabra, dice que es el 10% de tu ganancia, dice. Claro. Bueno, yo quiero hacerlo, le digo yo. Ah. Y bueno, dice él, no le dije nada, fui, saqué el diezmo y lo puse. Bueno, yo quería en medio de ese caos que teníamos de deuda, Dios comenzó a frenar deudas en el banco, deudas que teníamos particularmente, comenzó a frenar Dios, y en medio de eso nosotros comenzamos a ir a la iglesia. Y mi hijo era Leito, que ya estaba muy pesado, ¿no? Que ya lo teníamos que estar alzando entre dos, porque estaba muy grandote ya. Y entonces estaba muy pesadito, entonces dijimos yo, ay Dios, ¿cómo no nos das un auto? Digo yo, en medio de esa tormenta. Y digo yo, y me puse a pensar, con todo lo que todavía nos falta pagar, digo yo, nos va a llevar proceso. Entonces yo quería un auto. Y digo yo, bueno, me gustaba, en aquel entonces me costaba un R12. Digo, está muy lejos de mi alcance eso. Y de pronto empecé a buscar otro auto inferior, que en aquel entonces era un Dodge. Y digo yo, y vengo un compañero de trabajo, le digo, vos sabés que me quería comprar un autito, no sabe alguno que esté un autito más o menos, porque no me alcanza mucho. ¿Qué auto querés comprar? Dice. Y yo quería un 12, digo, me gusta, pero el 12 no alcanza, no llego
no llego, le digo, es mucho dinero. Le digo, así Yo no que- tenía tanta fe. no tenía tanta fe yo, le digo yo. Y digo, así que con un Dodge me podría andar. Mira, yo estoy armando un R12, dice. Está pintado, está desarmado algunas cositas, dice, pero estaba armando para mí. Así que le puse todo lo mejor. Wow. Dice, anda a verlo. Le digo, no, digo, me parece, le digo, no, yo me hacía los números en mi cabeza. No, era imposible para mí, Claro. pero no era posible para Dios. Amén. Así que fui a verlo. Y cuando dice, ¿te gusta? Sí, claro, cómo no me va a gustar, le digo yo, pero le digo, bueno, está bien. Dice, digo, ya vine, estaba acá, nada más para verlo, nada más, le digo, ¿viste? Bueno, mira, pagámelo como pueda, llévatelo. Wow. Hacemos los papeles, dice, nada más, dice, y págamelo como puedas. Así que por quincena, me acuerdo, cómodas cuotas, lo comencé a pagar. Dios bendijo en gran manera. Las deudas del banco comenzaron a saldarse. Gloria a Dios. Se comenzó a restaurar la economía en el hogar. Comenzó a venir paz en mi casa, en mi hogar, por tener a Jesús en nuestro corazón. Qué maravilla, ¿no? Qué precioso, ¿no? Fue haciendo Ahí un podemos cambio en ver el nuestras vidas. cambio de legado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo llegan a la congregación? O sea, ¿de qué manera llegan aquí a nuestra... Nosotros cuando estamos yendo a otra iglesia, nosotros éramos muy... Raúl conocía mucho a Sergio Rearte, era compañero de trabajo. Y un día ellos nos invitan a su casa a cenar. Y ahí vengo y conozco a Sandra, a su esposa. Bueno, y ellos sabían que nosotros íbamos a otra iglesia. Y después nosotros invitamos nosotros a la iglesia donde íbamos nosotros. Y ellos después se vienen, dice... Y los veían como nosotros, cómo activábamos, cómo hacíamos en otra iglesia. Y yo decía, no, ellos acá no encajan en esta congregación, dice, porque la forma que éramos nosotros de activar muchas cosas para Dios. Bueno, y después a un tiempo los vinimos a esta iglesia. Ajá. Empezamos a venir de a Ustedes poco. llegaron cuando estábamos en la Ruta 9. En la Ruta 9, En la en Ruta 9, el ujú. 90 en el 99, 98. Ajá. Recién estaba implementándose. La visión, La visión. de a poquito, de- sí. recién ta- Usted llegó cuando estaban las espigas. Cuando ¿no? estaban las espigas. ¿Y con quién estaba? ¿Cómo fueron? O sea, ¿cómo estaba formado su Yo cuando equipo? llego así, estaban las espigas, estaba con, primero un tiempito, lo tenía la pastora, me acuerdo un mes, Sí. lo tenía la pastora como quien dice a prueba ahí en las espigas. Y después nos mandaron y estamos en el discipulado, estaba yo en el discipulado con Betty Arias. Con Betty. Con Betty Arias, ahí empecé. Un hermoso grupo había allí. Sí, estaba Sandra, estaba Normita Armendáriz. Normita que llegó después. Estaba Ah. Sandra Rearte, Ajá. estaba que ya no está, Liliana, estaba la hermana. Sí, que partió con el Señor. ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. Ahora Estelita Bien. Ríos, Estelita Gil. estamos con ella. Ahora bien, nosotros llegamos a la congregación porque también hubo algunos inconvenientes en aquella congregación donde Claro, estábamos. sí, sí. ¿Sí? Hay veces que uno está en el Señor y por ahí no todo es color de rosa. Hay espinas también, ¿no es cierto?, que duelen en el corazón. Ujú. Y Que también son para probarnos, ¿no es cierto? sí, es parte del crecimiento Es parte del Hijo de Dios. crecimiento. Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Es parte del crecimiento. Y bueno, entonces, donde también sufrimos algunos sinsabores, digamos ahí, ¿no es cierto? De pasar de ser los mejores, pasamos a ser los peores, ¿sí? No entendíamos por qué Claro. o para qué, ¿sí? Claro. Porque tal vez una vez se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si no, entender para qué pasamos estas cosas, ¿no? Así como José. José que entendió para qué pasaba tantas cosas. Sí. La historia de José, Sí, que lo sí, llevó a sí, un triunfo. Y eran los mismos hermanos que lo llevaron a la cisterna, lo vendieron, ¿no es cierto? O sea, también es parte del proceso, Dios lo permite, porque nos va madurando, ¿no es cierto? A veces creemos que viene todo desde afuera de la familia, pero también dentro de la congregación Sí. pasa. Claro, Dios va probando su fidelidad, ¿no? En Sí. qué estamos aferrados, Sí, si sí. en la roca si estamos en la roca, que Cristo vendrán vientos, vendrán tempestades, Sí, pero si estamos sí. firmes,
no nos va a pasar nada, seguro, ¿no? Dios seguro. quiere probar nuestro corazón y en quien hemos confiado. Exactamente. Así que ahí pudo ir a su primer encuentro, digamos, marcó mucho un encuentro. Marcó mucho mi encuentro. Me acuerdo que el encuentro fue un 26 de diciembre. Lo tiene marcado. Lo tengo marcado a fuego a ese encuentro que fuimos, que fueron los pastores, la pastora Patricia, el pastor Juan. Fueron al encuentro, Daniel Retegui, el pastor Daniel Retegui, él estaba de cocinero. Sí, porque en Sí. ese tiempo hacíamos todo. Sí, y el pastor también nos servía la comida con la pastora. Sí. Me acuerdo que estábamos todos ahí tomando los mates con chúcar y Ah, había pan dulce, budín, y el pastor decía, claro, salió de Navidad. el chúcar y toda Ujú. y ahí fue el primer nuestro encuentro que tuvimos, que, Bien. ahí fue, que Quería marcó nuestras vidas. Quería rescatar algo de lo que estábamos hablando recién. Es importante de cuando por ahí tal vez te han pasado cosas en la vida cristiana. Como decía, que es lindo recordar todos esos momentos que uno ha pasado en reencuentro, todo este tipo de cosas lindas. Pero también hay momentos que el cristiano vive cosas difíciles, como decía mi hermana recién, es para que nuestra fe sea probada y que, y que nosotros estemos afirmados en la roca, que es Jesucristo. ¿Sí? Y importante que nosotros tomamos una decisión muy sabia. Yo digo gracias a Dios por eso, de no apartarse por más que te pasen cosas. ¿Sí? Sí. Por más que te pasen cosas. Y si te has apartado, qué bueno decir, me vuelvo rápido a Dios, busco la iglesia y comienzo a activar, comienzo a funcionar, comienzo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿No es cierto? Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas, ¿sí? Y eso también es cambiar nuestro legado, Sí. cambiar, dar vuelta a la página. ¿Por qué? ¿Para qué seguir viviendo En ruina. en una ruina? Si no, yo tengo algo diferente, un Dios poderoso que me va a llevar adelante. Amén, amén, Sí. sí es cierto. Es ponerse, como quien dice, en levantarse y decir, Sí. bueno, como así en todo el camino cristiano ha habido gente buena, gente que nos ha bendecido, como también ha sido gente que ha sido usada para tratar nuestro carácter. Sí. Así que tenemos de todo, ¿no? Porque tenemos que estar los pruebas como el oro fino, Sí. ¿no? Entrar a Pasan por un el fuego. discipulado, para ustedes fue muy importante, entrar a un discipulado. Muy importante. Ujú. El discipulado es muy importante. Porque el discipulado es donde uno se deja formar por Ay, Dios. ay, ay. Y duele, ¿no? Duele. Miren, es lindo el discipulado. Es Y lindo. doloroso. Sí, ¿sabe cuando es doloroso? Cuando uno se torna en desobediencia, pero Exactamente. cuando uno, porque a los nenes que no obedecen y no quieren ir al colegio, le va a tener que pegar una varillita para que vaya al colegio, ¿no es cierto? Y en cambio el nene que va obediente no se le lleva la varillita. Entonces el discípulo que es obediente le va a salir más fácil las cosas. ¿Sí? Es importante aprender obediencia a Dios, porque no, a través de un hombre o una mujer que Dios pone como autoridad, uno obedecer, ¿sí? Y siempre entender que es una autoridad superior a nosotros. Entonces respetar, honrar, valorar son los principios que uno tiene que aplicar. Y Dios va a formar nuestras vidas. Es Y a él le importantísimo. forma nuestro carácter, Ahí el fue discipulado, nuestro nuestro Sí. Y carácter. ahí nos damos cuenta que no estamos huérfanos, que no estamos solos, que tenemos padres, ¿no? Tenemos un papá. Que cuidan de nosotros, que nos guían, que nos ayudan. Y es lindo. Es lindo, es Es muy lindo, ¿no? El muy discipulado lindo. es lindo porque uno crece, Uno crece. uno crece. Muy bien. crece. ¿Y ustedes pensaron algún día haberse visto como están ahora, que están al frente de una obra muy linda en Luque, ¿no? Mm. Están en Luque, están allí trabajando. ¿no? En Luque sí, estamos trabajando en Luque junto con mi esposo y bueno, y junto con los pastores Liliana y el pastor Néstor, allá juntos en Luque. Y no, nunca me había visto. Siempre tomé esa palabra que dice que me dijo que era mamá de multitudes. Mm. Porque estuve pasando un Mm. proceso Mm. cuando llegué a la iglesia ahí en la ruta, cuando estaba al tiempito, fue algo que no me gustó. Me acuerdo que fui y llegué a mi casa y no quería saber nada con nada,
que hice tirar todo. Y cuando me acuerdo de la Estelita Río, me dice, vamos a la iglesia, está lindo, y di la palabra. Y fui, me senté al fondo, y estaba sentada hacia el fondo, y me acuerdo que estaba predicando el hermano Cuquejo en ese tiempo, estaba ahí predicando, y hablaba, y me hablaba, y me hablaba tanto a mi corazón, pero a la vez que me hablaba, me hacía la dura. No quería. Y Estelita viene y me dice, vamos al frente, dice que ore, dice que está linda la palabra de Dios. No, Estelita, si querés, anda vos déjame acá que estoy sentada bien, vení, vamos. Y cuando me llego hacia el frente de él y me mira, me empezó a hablar y dice, yo sé, Dios dice, sé lo que estuviste pensando, que querés tirar todo, pero Dios te dice que hoy Dios te levanta, te restaura, son mamás de multitud. Yo, ¿quién le dijo todo lo que me estaba pasando? Y era Dios, ¿no?, que estaba, y le dijo así que era una mamá de multitud, y me aferré a esa palabra, mamá de multitud, pero yo me veía alejada, lejos de esa mamá de multitudes, pero no pensé que tan pronto después iba a pasar todo lo que pasó, ¿no? Y amo la visión, amo lo que hago, me gusta lo que hago, así que me apasiona todo lo que hago. Amén. Es que la visión es una herramienta que estamos trabajando para llegar al propósito, ¿no? Porque en definitiva Dios es el que tiene ya trazado para cada uno su destino, su vida, su ministerio, ¿no es cierto? Sí. Papá, ya los tenía en la agenda, los tenía en el plan. Y pensaba ya en Luque abrir una obra. Nosotros íbamos hace un año ya que está ahí abierto en Luque. Sí. Pero hace un año ya que está como establecido ahí. Pero antes nosotros íbamos, hacían las células y hacíamos reunión de matrimonio cada 15 días. Lo hacíamos en una casa, en la casa de Anita y de ahora Nico. ya están estableciendo ya el culto, ¿no? Ahora sí, ahora hacemos y los miren sábados. cómo es el Señor de maravilloso, ¿no? Porque mi familia está en Las Junturas, que es un pueblo medio cerca de Sí, allí, antes de llegar a Luque. y de alguna manera estamos orando, estamos tratando de guiarlos a que se congreguen ahí en Luque, que serían, bueno, toda la familia de mi esposo, o sea, su cuñada, su hermano, su sobrina. Por ahora no estaban con vehículos como para ir, y los medios de transporte no hay. No hay para ir. Entonces están ahí viendo la manera cómo pueden hacer para congregarse. No, qué lindo. Yo digo, ¿cómo es el Señor maravilloso? ¿Cómo son los planes de Dios? Planes ¿no? de Dios, sí. Así Y va gente que- de Villa El Rosario, viene gente de Calchín. Wow. Así Bueno, que está. vamos a ir a otro tema y cerramos. Bueno. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Dios sabe lo que hace, Samuel Hernández. Bueno, entramos en los momentos finales. Estamos muy agradecidos a Dios y a los hermanos que han venido a compartir parte de su vida. Muy bonito el testimonio. Bueno, les damos lugar para que hagan una oración. Bien, realmente espero que de aquel lugar donde estás vos
escuchando, que realmente te haya servido de edificación para tu vida. Si estás pasando un momento difícil, momentos realmente que no sabes qué hacer con tu vida, que realmente des vuelta a la página y hagas un cambio, ¿sí? Que permitas a Dios que entre en tu corazón si no lo conoces, y si lo has conocido y te has quedado en el camino, retoma nuevamente el camino, ¿sí? Porque Dios tiene cosas bonitas, lindas. Nuestro matrimonio se derrumbaba, como te decía, pero el viernes cumplimos 28 años, somos re felices. Y nosotros somos un matrimonio feliz, una familia formada, todos en Cristo, todos sirviéndole. Así que por eso queremos bendecir tu vida desde este lugar. Así que te pedimos a Dios que bendiga tu vida. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora. Pedimos tu bendición del cielo, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada oyente, Dios, que está escuchando estas ondas radiales. Que sea tu presencia, tu edificación en cada uno de ellos, Dios mío, Señor. Y que cada uno se pueda volver a ti de todo corazón. Y que puedan encontrar realmente, Señor, la alegría, Señor, de vivir con Jesucristo en su vida y en sus corazones y en su familia. Muchísimas gracias, Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Bendecimos a toda la audiencia allí y damos gracias al Señor por este día. Gracias a Joel, mi hijo precioso, Tami, que están allí en controles. Son hermosos jóvenes. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, y agradecidos por la visita, Gracias. por haber venido. Realmente les agradecemos. Y bueno, y algún otro día lo esperamos de vuelta porque queda mucho todavía. Quedó mucho. Quedó mucho hilo en el carrete. Bueno, Muchísimas gracias por invitarnos a este programa. gracias por y que invitarnos, sea de mucha hermana. bendición. Bueno. Gracias. Y un saludito también a Betty Arias, que sé que está escuchando. Le mandamos saludo un para cariño ella. muy grande. Un beso, hermana. Un saludo, Betty. Saludos. Dios te bendiga. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad.